Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Lester Otavo Pastrana, estudiante de Contabilidad Pública de primer semestre. Voy a hacer la explicación de pensamiento lógico matemático del ejercicio 1 de la unidad 2 de la tarea 2 de metodología para probar la validez de argumentos. Para el ejercicio 1 lo realicé de la siguiente manera. Propósito y tablas de la verdad. Descripción del ejercicio A como tal, escogí la letra A. A continuación encontrarán los propósitos simples para el desarrollo del ejercicio 1. Como tal, observemos acá que ellos nos dan unas pautas donde P, los pactos legales y ilegales de grupos armados tienen consecuencias en la comunidad del país. La corrupción limita los recursos destinados a la salud y la corrupción ralentiza el ritmo acelerado del desarrollo de la sociedad. Como tal, aquí nos dan unas fórmulas como tal y yo lo realicé de la siguiente manera. Sí, porque como tal nos dan la proposición. Los pactos ilegales del grupo armado tienen como consecuencia en la comunidad del país. Entonces, como podemos observar, entonces sí, la corrupción limita los recursos destinados de la salud. La corrupción rentaliza el ritmo acelerado del desarrollo de la sociedad. Vamos a ver, realicé la tabla de la verdad. Esta tabla la realicé de la siguiente manera, dependiendo de la fórmula como nos encontrábamos anteriormente, donde P simbolizado. ¿Sí? Realicé la tabla de la siguiente manera, que nos sirvió como mucho ejemplo para nuestro trabajo, los anexos que se encontraban anteriormente. Igualmente la comparé con la tabla de resultados donde se encontraba, pude entender y pude dar cuenta que se encontraba prácticamente igual a la que yo iba realizado. Vamos a observar, miramos que como tal las primeras son cuatro primeras son verdaderas y las cuatro últimas son falsas. Igualmente cuando empezamos con Q, quiere decir que las dos primeras son verdaderas, las dos falsas, las dos verdaderas y las dos falsas. Cuando encontramos a R, quiere decir que empezamos con una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Para completar, vamos a observar que dos verdaderas da una falsa, que verdadera y falsa es falsa, falsa y verdadera termina en verdadera, las dos falsas da verdadera, como podemos observar aquí en el anterior, donde nos observaban que las dos verdaderas era falsa, y aquí podemos observar que las cuando son dos falsas nos quiere decir que son dos verdaderas. Igualmente dos verdaderas, dos falsas, una verdadera y una falsa es falsa, y una verdad falsa y una verdadera quiere decir que es verdadera, y falsa, como lo expliqué anteriormente, quiere decir que era falsa. Realmente miramos la anterior y la comparé con la tabla de la verdad, donde muestra el resultado igual que la tabla que yo realicé. Esta es mi presentación del ejercicio 1 de pensamiento lógico y matemático. Gracias, muy amable. Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Lester Otavo Pastrana, estudiante de Contabilidad Pública de primer semestre. Voy a hacer la explicación de pensamiento lógico y matemático del ejercicio 1 de la unidad 2 de la tarea 2 de metodología para probar la validez de argumentos. Para el ejercicio 1 lo realicé de la siguiente manera. Propósito y tablas de la verdad. Descripción del ejercicio A como tal, escogí la letra A. A continuación encontrarán los propósitos simples para el desarrollo del ejercicio 1. Como tal, observemos acá que ellos nos dan unas pautas donde P, los pactos legales y ilegales de grupos armados tienen consecuencias en la comunidad del país. La corrupción limita los recursos destinados a la salud y la corrupción ralentiza el ritmo acelerado del desarrollo de la sociedad. Como tal, aquí nos dan unas fórmulas como tal y yo lo realicé de la siguiente manera.
Sí, porque como tal nos dan la proposición. Los pactos ilegales del grupo armado tienen como consecuencia en la comunidad del país. Entonces, como podemos observar, entonces sí, la corrupción limita los recursos destinados de la salud. La corrupción rentaliza el ritmo acelerado del desarrollo de la sociedad. Vamos a realizar la tabla de la verdad. Esta tabla la realicé de la siguiente manera, dependiendo de la fórmula como nos encontrábamos anteriormente, donde P simbolizado. ¿Sí? Realicé la tabla de la siguiente manera, que nos sirvió como mucho ejemplo para nuestro trabajo, los anexos que se encontraban anteriormente. Igualmente la comparé con la tabla de resultados, donde se encontraba, pude entender y pude dar cuenta que se encontraba prácticamente igual a la que yo iba realizado. Vamos a observar, miramos que como tal las primeras son cuatro primeras son verdaderas y las cuatro últimas son falsas. Igualmente cuando empezamos con Q, quiere decir que las dos primeras son verdaderas, las dos falsas, las dos verdaderas y las dos falsas. Cuando encontramos R, quiere decir que empezamos con una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Para completar, vamos a observar que dos verdaderas da una falsa, que verdadera y falsa es falsa, falsa y verdadera termina en verdadera, las dos falsas da verdadera, como podemos observar aquí en anterior, donde nos observaban que las dos verdaderas era falsa, y aquí podemos observar que las cuando son dos falsas nos quiere decir que son dos verdaderas. Igualmente dos verdaderas, dos falsas, una verdadera y una falsa es falsa, y una verdad falsa y una verdadera quiere decir que es verdadera, y falsa, como lo expliqué anteriormente, quiere decir que era falsa. Realmente miramos la anterior y la comparé con la tabla de la verdad, donde muestra el resultado igual que la tabla que yo realicé. Esta es mi presentación del ejercicio 1 de pensamiento lógico y matemático. Gracias, muy amable.